de los temas que va a ir tratando, ¿no? Este texto se llama El trabajo psíquico en la adolescencia, avatares de su organización. ¿Mm? ¿Sí? A ver si estoy en lo cierto. El trabajo psíquico en la adolescencia, avatares de su organización. ¿Sí? De Liliana Palacín. Bien, al principio comienza con una introducción en donde va a ubicar ciertas cuestiones que después va a ir abriendo, y en esta introducción plantea ya el fenómeno adolescente como un fenómeno complejo, ¿sí? Que va a requerir de poder pensarlo a partir del entrelazamiento de ciertos registros, el registro biológico, el registro cultural y el registro psíquico. ¿Sí? Si nosotros abrimos un poquito estas ideas, podemos pensar a la adolescencia como un concepto que es construido histórica y socialmente, una categoría que surge en determinado momento, ¿sí? Ahí que se va modificando en tanto fenómeno cultural a lo largo del tiempo. Nosotros estuvimos trabajando además, por ejemplo, este cambio en la manera de entender y atender a la adolescencia en ese pasaje de pensar a este sujeto como sujeto tutelado a pensarlo como un sujeto de derecho. Por ejemplo, digo, como para traer un ejemplo de lo que implica pensar a la adolescencia desde esta dimensión cultural. Desde una dimensión psíquica, bueno, sabemos que lo estuvimos trabajando bastante también a partir de los aportes de Grassi, de toda la reestructuración y todo el trabajo que él planteaba fundamentalmente en esto que definía como el entre, ¿no? El trabajo adolescente a partir de toda esa serie de cambios que se imponían con la madurez sexual, con los cambios puberales, que él decía, bueno, entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta había un trabajo ¿sí? Que ubicaba como necesario de reestructuración, de reorganización, que no era sin esta constitución subjetiva, producto de la vivencia o la historia vincular y sexual de este sujeto durante su infancia, pero que implicaba la inclusión de nuevos elementos que generaban un desorden de lo anterior y una reorganización de lo nuevo. Y ahí podemos ubicar esa dimensión psíquica, por ejemplo, ¿no? Y después dijimos biológica. Bueno, estamos ubicando o estamos empezando a pensar, bueno, qué es lo que implica en este fenómeno adolescente los cambios ligados a la pubertad en relación a la madurez sexual y a lo que implica no solo a nivel del propio cuerpo y de la representación de todos esos cambios y la elaboración psíquica, sino también en relación a los otros, ¿no? En relación a estos padres, en relación a este cambio generacional que no solo concierne al adolescente, sino también a estos otros significativos que funcionan desde un rol de acompañantes, de sostén, todo lo que estuvimos viendo también a partir de los aportes que hacía Rascovani, cómo estos roles se van modificando en la medida en que se van modificando la sociedad y la cultura. Dentro de este fenómeno adolescente pensado en la dimensión cultural, va a decir que la adolescencia surge como categoría o como expresión a partir de una serie de cambios sociales y económicos que tienen que ver o que están ligados al fenómeno de la revolución industrial, ¿sí? Cómo cambian las sociedades y cómo es necesario, ¿sí? Un tiempo y un espacio de preparación para insertarse en un mercado laboral que requería de cierta capacitación específica. Y se da esta cuestión o aparece este concepto que traen por ahí varios autores
en ese momento, que es el concepto de moratoria social, ¿sí? Como ese tiempo de espera y de preparación que va a estar directamente asociado a ese tránsito de la infancia hacia la adultez. Acá es donde entraría cuando habla de precapital y capitalismo, ¿no? La diferencia que había en A ese. ver, En la primera página sí, habla de que en las sociedades precapitalistas la adolescencia no existía, al menos como claro. la conocemos hoy. Claro, lo que decía era que se pasaba directamente de la niñez a la adolescencia y que tenía más que ver con ritos de iniciación. En cambio acá ya estamos hablando de toda una fase, toda una etapa de transición, de cambios, que además cada vez se extiende más en el tiempo y que tiene que ver con este fenómeno, claro, exactamente. Sí, está muy bien lo que ubicas. Bien. Entonces, este desarrollo biológico que tiene lugar en la pubertad, va a decir la autora que implica un resituarse. A partir de eso, resituarse, y menciona toda una serie de cambios que tienen lugar eh, en lo que podríamos pensar el fenómeno adolescente. Cambios que tienen que ver con, que ubica ahí, que requiere, bueno, por empezar, lo biológico requiere cierta tramitación psíquica, ¿no? Donde se empiezan a incorporar y donde se instalan ciertas funciones nuevas. Pero además ubica un cambio en lo que tiene que ver con el crecimiento de la capacidad del pensamiento, lo que nosotros estuvimos trabajando como el cambio que se produce a nivel cognitivo, intelectual. Nosotros lo estuvimos trabajando, eh, trabajamos algunas cuestiones, podemos introducir algunas cuestiones de Vygotsky, pero fundamentalmente lo trabajamos desde el texto de Piaget. ¿Se acuerdan que hicieron ustedes un trabajo también? Ahí a partir del análisis del video de Greta y los cambios que se habían... Bueno, ahí tenemos también un cambio en la capacidad de pensar. ¿Mm? Bien, crece esa capacidad, se complejiza también todo lo que tiene que ver con el universo emocional. Muchas veces tiene lugar o se produce el encuentro sexual y todo lo que implica, digamos, este encuentro sexual, que Gracie trabajaba como, que marcaba como un antes y un después, ¿no? Un encuentro con el deseo singular de otro, esta otredad, que, que implicaba ese encuentro sexual, ¿no? Que va a estar orientado más hacia la búsqueda o el logro del placer más ligado a lo genital. También este encuentro con lo sexual motorizaba de alguna manera o planteaba cierto interrogante en torno a la identidad sexual. ¿Sí? Todas cuestiones que va ubicando ella como, y la apropiación simbólica de la capacidad reproductiva, esto que decíamos, ¿no? La madurez sexual viene de la mano con la posibilidad de la maternidad o la paternidad, y esto necesariamente requiere de una tramitación simbólica, ¿m? Que pueda ser apropiado, ¿no? Que estos fenómenos que aparecen corporalmente, ustedes van a ver que en la medida en que va desarrollando diferentes cuestiones, uno puede referirlas o pensarlas en relación a los duelos propios de la adolescencia, ¿sí? En relación a lo que plantea cuando habla de los padres como la obsolescencia de estos objetos que son los padres. Ahí uno puede empezar como a pensar o a vincular con estos duelos, ¿no? Estos padres de la infancia que caen desde este lugar por ahí más idealizado, de Claro, omnipotencia. dejan de ¿Sí? ser idealizados. ¿Sí? Claro, y todas estas transformaciones que va planteando y que tienen lugar, las podemos relacionar a esta cuestión de los duelos, ¿no? Va a hablar también de un movimiento de la libido hacia la primacía genital, y que esto va a dar lugar a un cambio que va a tener que ver como con un segundo momento de la sexualidad, y también con la posibilidad de una elección de un objeto que sea exogámico, digamos, que sea
por fuera de lo familiar. El Edipo que tiene lugar en la infancia, a partir de esta madurez sexual y a partir de esta oleada pulsional que trae aparejada esta irrupción de la sexualidad como real, ¿sí? Que debe ser elaborado, que debe ser tramitado, que implica todos estos cambios, bueno, va a conllevar como una segunda vuelta, una reedición, siempre lo trae, ¿no? Edípica, que va a requerir de aquello que se constituyó en este momento o en este primer momento de la sexualidad infantil y que va a tener como una segunda vuelta, una elaboración que va a dar lugar a este sepultamiento y ya aparece esta madurez sexual que hace que la sexualidad ya no pueda pensarse como algo diferido en el tiempo. Entonces se impone este segundo momento como de cierre de aquello que tuvo lugar durante lo infantil y que se reedita como por eso hablan los autores de este segundo nacimiento, ¿no? Y en algunos momentos había una frase como que decía, a ver cómo era, hablaba de que la adolescencia se convertía como en una segunda oportunidad antes de que ¿cómo era? Antes de que lo cartilaginoso se vuelva ocio. No me salía la palabra cartilaginoso, es complicada. Se vuelva ocio, ¿sí? Como que se haga hueso, ¿sí? Esta segunda vuelta tiene como esta posibilidad de restituir o inscribir o elaborar aquello que no pudo ser durante este desarrollo o este recorrido infantil que tuvo lugar. No me gusta por ahí plantearlo como desarrollo porque por ahí uno lo piensa más en una línea de lo evolutivo, de lo lineal y no es como el enfoque que propone el psicoanálisis. Bien. Bueno, en este segundo movimiento o en este movimiento de la libido hacia la primacía genital y en esta segunda vuelta, digamos, del complejo de Edipo, lo que se apunta o el objetivo, digamos, de toda esta movida sería la desexualización de las representaciones incestuosas, que se puedan desexualizar y que, bueno, tenga lugar el sepultamiento de estos complejos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más plantea? Descubre al otro como sujeto y no como objeto, ¿no? Cuando empieza lo sexual. A ver, ¿cómo? Y cuando descubre al otro, el otro dentro de la alteridad se convierte como sujeto, no como objeto. Sí, eso lo planteaba también en relación al deseo. Claro. Sí. Otra de las cuestiones que toma para trabajar respecto de la adolescencia era esto que decíamos de la sustitución generacional. Cómo, de alguna manera, todos estos fenómenos adolescentes van a movilizar cuestiones que tienen que ver con la estructura vincular, ¿sí? Los vínculos entre los hijos y los progenitores. Ahí habla de algunos conceptos que va a situar como la confrontación, ¿sí? Que va a decir que, bueno, presenta esa confrontación componentes agresivos y tiernos, ¿sí? Esta relación ambivalente que también se daba previamente. Hay una desexualización de estos objetos y hay como un intento de deshacimiento de estos progenitores como autoridad, ¿sí? Aparece esta cuestión de la construcción de lo propio, de la confrontación en cuanto a necesariamente construir o terminar de constituir o afirmar cierta identidad implica, por ende, poder confrontar con el otro, poder diferenciarse del otro, incluso esta caída de estos padres como idealizados, más desde una mirada infantil, también hace que se confronte más. El hecho de que los padres sean o aparezcan
o posibiliten un vínculo más real, también lleva o ofrece lugar a la confrontación. Si alguien está idealizando un objeto, difícilmente se ponga a confrontar con él, pero en la medida en que se tornan más reales, la confrontación tiene más lugar. ¿Mm? Ahí va a tomar algunas cuestiones de Winnicott, no sé si conocen. Winnicott es un psicoanalista de la línea de psicoanálisis inglés. Winnicott, Melanie Klein, son psicoanalistas. Y es un autor que trabaja un concepto que se llama objeto no me sale ahora, transicional, que trabaja el momento de separación con la madre y cómo este objeto permite de alguna manera tramitar y sobrellevar la angustia que implica esa separación. Y acá lo trae y retoma de este autor esta cuestión de que este cambio generacional implica siempre un acto agresivo de posesión. Y es cuando hace mención de que hay de alguna manera una necesidad de ganarle el lugar al otro. Y de ganarle el lugar al otro, hay una frase que dice que es como que el niño se transforma en adulto sobre el cadáver de un adulto. ¿Sí? Es como, es necesario, así como es necesario para poder El posesionar. padre necesita ser matado, digamos, o dejarse matar, algo Exactamente. así, ¿no? Sí. Las dos cosas. Necesita ser matado por este adolescente, pero al mismo tiempo debe poder resistir. Eso lo menciona más cuando habla de tiene unas palabras, unos términos. Obsolescencia. La obsolescencia, claro. Que el adulto debe poder resistirla, ¿sí? Esto de ser, bueno, ahora si lo pensamos desde las leyes del mercado, lo obsoleto lo tenemos bastante claro, ¿sí? Esta cuestión de lo que pierde valor. Bueno, los padres deben poder resistirlo. Pero acá cuando lo retoma desde Winnicott, lo plantea en relación a que el niño se transforma en adulto sobre el cadáver de un adulto. Y esto, obviamente que lo entendemos desde un lugar, desde la fantasía, desde un asesinato simbólico de este padre, y que viene de la mano de esta idea de desidealización, esto que les decía yo, que uno, esto lo puede referir tranquilamente a el duelo por los padres de la infancia, ¿sí? Es necesario que el padre muera para poder ocupar el lugar de padre. ¿Sí? Para Es como una confrontación de dos mundos, ¿no, profe? Yo es una confrontación imaginaria, diría Lacan, ¿sí? Hay un solo lugar y es la pelea, el amo y el esclavo, ¿sí? La pelea, claro, tiene que ver con eso, digamos. Hay un solo lugar y hay que ver quién lo ocupa. Desde lo imaginario es así, ¿sí? Y al mismo tiempo, desde lo simbólico, es necesario, pensando en términos de lugares, ¿sí? El padre tiene que morir para poder ocupar este lugar. Uno va cediendo, uno va cediendo. Sí, es como cuando uno dice, bueno, para poder ser madre tengo que dejar de ser hija, ¿sí? De alguna manera, estos dos lugares no se entienden de manera simultánea. Hay un corrimiento que implica que algo queda atrás para que tenga lugar algo nuevo. En este caso, acá tiene que ver con las generaciones, tiene que ver con el deshacimiento de la autoridad. O sea, tengo que, de alguna manera, ser un poco menos hablado por el otro para poder tomar la palabra. Digo, todas estas cuestiones de pasaje van a tener lugar durante la adolescencia. En ese sentido, creo que plantea esto de que crecer es un acto agresivo y de posesión. De posesión en cuanto a toma de lugares, de desidealización, ¿sí? En cuanto a, bueno,
cambia la mirada idealizada que se tenía de estos padres. Profe, también digo, se puede entender como un proceso de liberación, porque uno se va alejando, digamos, de los adultos, y de independencia, porque el adolescente va construyendo, digamos, como Totalmente. una Tiene nueva que ver etapa. tiene que ver con la autonomía, ¿sí? Una Claro. autonomía que en general dentro de nuestras sociedades se suele pensar desde lo económico, pero no es solamente desde lo económico. Esto nosotros lo trabajábamos cuando hablábamos, en el texto de Rascobán se retomaba, básicamente. Bueno, y ahí también plantea como la contracara, ¿no? Como la contraparte. Es necesario matar al padre para ocupar su lugar y es necesario que el adulto se deje matar o que soporte esta operación, ¿sí? O posibilite el tránsito, ¿no, profe? Porque también Sí. Si el padre es muy autoritario o muy permisivo, creo que algo así decía el texto, no deja lugar, ¿no? A esta posibilidad o a esta continuidad, digamos, o esta oportunidad, ¿no? Que pueda tener el hijo o el adolescente a futuro o a nuevas posibilidades, ¿no? Porque si es sometimiento, hostilidad de los padres que son incapaces, ¿no? De poder tratar de que el chico pueda transformarse en potencia, ¿no? También creo que hablaba algo de eso. Es que por eso es necesaria la simetría, ¿sí? Que nosotros decíamos, no se puede poner el otro en un lugar de par. O esto que plantea acá como, bueno, solo un padre vivo es el que se deja matar, ¿sí? Si el padre no ocupa ese lugar, no ejerce esa función, no está a la altura de ese rol, difícilmente pueda dejarse matar. Si no está en un lugar de asimetría, difícilmente pueda soportar ese acto de agresión o posesión. Cuando en Rascomán leíamos esto de lo adulto como función, en el acompañamiento de este proceso de alcanzar una autonomía, alcanzar una palabra propia, un pensamiento propio, una elección propia y singular, este proceso de subjetivación implicaba, ¿sí?, de seguir sosteniendo esa simetría, de acompañar desde esta función de lo adulto. Lo sustancial de esta operación es que esta sustitución acontezca. O sea, es necesario que esta sustitución tenga lugar. Bien, ahí se van a dar fenómenos de unión, de separación, ¿sí? Por eso siempre lo está planteando en términos de reedición y en términos de esta constitución subjetiva, que retoma lo infantil, que plantea cambios en esta línea. Y en esta cuestión que planteábamos de la destructividad del padre, ¿sí? Hace mención a este segundo tiempo del Edipo, en donde este padre que muere o este padre que va a ser desplazado para ocupar su lugar, es internalizado, esto que les decía hace un ratito, como ley. O sea, resultado de este sepultamiento, de este complejo de Edipo, en esta reedición y en esta segunda vuelta, y de este asesinato del padre, ¿sí? Ese padre, el resto de ese padre, los huesos de ese padre, podría decir uno, post cadáver, serían esta ley que el sujeto internaliza. Y que va a tener que ver también con este lugar con la constitución del ideal del yo, el pasaje del yo ideal al ideal del yo. Bien, y también nombra ahí a Philippe Gouton, y dice que los padres deben afrontar va tomando aportes de distintos autores, pero que en realidad van a dar vueltas sobre la misma idea, ¿sí? Porque este autor habla de que los padres deben afrontar convertirse en objetos inadecuados, ¿sí? Que ahí habla de la obsolescencia de estos objetos. Tienen que poder soportar volverse obsoletos, ser desinvestidos. Cuando hablábamos recién de la desexualización de estos objetos, bueno, el pensar la descatectización, digo, distintas maneras de nombrarlo, ¿no? Para entender estos conceptos que por ahí
resultan por ahí un poco áridos o por ahí es lo que les dificulta a ustedes la lectura. Decir desexualizar sería decir descatequizar, o decir desinvestir sería lo mismo. Es retirar la libido de estos objetos, porque estos objetos son prohibidos y porque la sexualidad, que ya no puede ser diferida, implica una resolución de esto que no tiene el mismo lugar que tenía en la infancia. ¿Mm? Bien. Entonces, los padres o debe tener lugar este proceso de desinvestidura parental, ¿sí? En beneficio de la búsqueda de nuevos objetos, objetos que ya no corresponden a este entorno familiar, no corresponden a la endogamia, sino que están referidos a un encuentro exogámico con otro objeto, superación y renuncia de estos deseos incestuosos. Bien. Bien, después, ¿qué más plantea? Profesora, a ver, todos Sí. estos procesos, ¿no? En los tiempos que se viven, Mm, quizás algo con cualquiera. Pensaba en las nenas más que nada, ¿no? Porque hoy es muy común que las nenas se adelanten a lo que sería el desarrollo, a lo que se llamaba ser señoritas, su desarrollo. mm. ¿Qué choque debe ser todo este proceso, ¿no? En una criatura que quizás de 9, 10 años, que ya su cuerpo se predispone al Igual choque siempre. en lo biológico, ¿no? Pero El duelo por el cuerpo infantil siempre tiene que ver claro, con esta eso. sensación de ajenidad, de incomodidad, de descontento con esta nueva imagen, ¿sí? Con la necesidad de elaborarla, tramitarla, representarla. Hay siempre como un desfasaje entre estos cambios biológicos y es un cuerpo que funciona solo, ¿sí? En donde el sujeto no lo siente propio, es... aparece como alejado de su control. Piensen en un adolescente, poluciones nocturnas, excitaciones que los ponen en situaciones complicadas. Es un cuerpo como que funciona loco ahí, ¿sí? Entonces, es un cuerpo que cambia, porque se empiezan a tragar todos los muebles. Digo, hay algo de la representación de ese cuerpo que todavía no tuvo lugar o que requiere de un tiempo de elaboración, y hay un cuerpo que está, por eso se habla de esta nueva oleada pulsional como la irrupción de un real, es lo real del cuerpo, y lo real del cuerpo como exigencia de cierta tramitación simbólica, cierta inscripción psíquica que todavía no tuvo lugar. Por eso tiene un efecto traumático, porque es un real que se anticipa la posibilidad de elaborarlo psíquicamente. Claro, yo cuando hablo de estos tiempos, porque veo, yo manejo más las nenas, ¿no? Es como que el desarrollo de las nenas viene anticipado, en lo que antes era a los 11, 12 años, hoy sucede a los 9 y a los 10. Sí, sí. Por eso hablaba del tiempo, ¿no? Sí, es traumático a los 10 y es traumático a los 11 y 12 también. Me parece que es traumático en tanto surge. Uno, porque por ahí le resulta más extraño o uno por ahí se piensa desde su propia adolescencia, ¿no? O desde su propia infancia. ¿Qué estaba haciendo yo a los 9? Igual las niñas de 9 de hoy no son las niñas de 9 de nuestra época, ni de la tuya, ni de la mía, que es otra. ¿Sí? También hay un cambio que no solo tiene que ver con que se adelante un ciclo menstrual o la madurez sexual de ese sujeto, sino que también hay un cambio cultural que hace que participen de otras actividades y otra realidad y otra vida que no es por ahí la que teníamos nosotros a esa edad. Digo, esos cuidados del cuerpo que ahora tienen las adolescentes, que antes no existía eso, ¿no es cierto? Ahora con esto de los gimnasios y de verse bien, y hasta que incluso se quieren operar a los 15 años porque se tengo la nariz grande. Bueno, ahí el mercado también También hace lo suyo, ¿no? Un gran colaborador de estas cosas. La construcción de estereotipos, ¿no? Totalmente. Ahí el mercado hace lo suyo.
Bueno, Sí, acá el texto habla de eso también, que los progenitores se tienen que encontrar también con circunstancias que son muy difíciles de metabolizar para ellos, ¿no? Porque dice, bueno, la genitalización del hijo, ¿no? La exactamente. noción de que uno también se está poniendo viejo, adulto, tiene que sí o sí asumirse como adulto, porque... Esa cuestión transgeneracional conlleva como contracara, ¿sí? La propia vejez, la propia posibilidad de muerte, el encuentro con un hijo que debe ser acompañado desde otro lugar, ¿sí? El rol de esos progenitores también se modifica. No solo se vive como una amenaza, ¿sí? Porque de alguna manera presentifican el paso del tiempo, esto que decís vos, ¿no? La vejez o la propia muerte, ¿sí? Entonces, bueno, es del otro lado necesario que se pueda sostener y que se pueda tolerar. Bien, ahora este tránsito también menciona como posibilidad el hecho de que puede ser perturbado, ¿sí? Puede ser perturbado por, podemos decir, progenitores que no estén a la altura de estas funciones, ¿sí? Ahí menciona la cuestión de la adolescentización, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver más con esta mirada de un adulto más ligado a categorías posmodernas, ¿sí? En donde esta figura de lo adulto como el modelo a alcanzar o a seguir, ¿sí? Pasa a ser reemplazada por la juventud o la adolescencia y hay cierta intención de permanecer en estos lugares eternamente, digamos, ¿sí? Y esto conlleva una severa perturbación de este tránsito, ¿no? En este afán competitivo en el que por ahí se ponen estos adultos en el plano de conseguir una juventud eterna o instalarse en ciertos lugares, sí que es bastante frecuente, dicen, en estas culturas que son posmodernas. Donde la adultez deja de ser el modelo privilegiado y, bueno, sucede esto, ¿no? Otra de las cuestiones que también aparecen como obstáculo es cierto autoritarismo, cierta cuestión por ahí, respuestas autoritarias de estos padres frente a las confrontaciones adolescentes. Bien, que de alguna manera obstaculizan esta cuestión necesaria de la alteridad, ¿no? Porque o no hay lugar para la palabra, o no hay, desde el autoritarismo, desde estos lugares tampoco hay lugar para el deseo, para la palabra, para, ¿sí? Cuando todo está prohibido, cuando todo se impone, cuando todo... No hay posibilidad de hacer el ensayo, ¿no? Que implica este tránsito por lo adolescente, ¿no? Poder de alguna manera ensayar estas responsabilidades, ¿sí? Pero desde un lugar por ahí más contenido, más acompañado. Entonces, ya sea tanto la competencia o la adolescentización de estos adultos o la falta de la necesaria simetría o esta cuestión por ahí más autoritaria que no da lugar a la confrontación o que no la resiste, son obstáculos en esta reorganización. Bueno, después se va a centrar en lo que es la reorganización de la identidad, la reorganización identificatoria, ¿sí? En la adolescencia. Ahí ustedes tenían algunas preguntas, ¿no? Que me habían planteado, ¿o no? Bueno, ahí aparece esta cuestión de la incertidumbre respecto a la representación de sí mismo, la diferenciación que conduce
a esa representación, la necesidad, bueno, vuelve sobre lo mismo del abandono del objeto parental como modelo identificatorio y la búsqueda de otros modelos o otros referentes para esas identificaciones. Bien, reclama, dice, nuevos identificantes y nuevas metas. Bueno, la adolescencia la ubica como este momento clave para la reorganización de la identificación. Y esta reorganización de la identidad y de la identificación va a posibilitar aquí el pasaje del yo ideal. El yo ideal tenía que ver con esta figura de estos padres omnipotentes, ¿sí? Y durante la adolescencia es que se va a dar un poco este pasaje, este progreso desde la primacía del yo ideal al que es propio del tiempo de la infancia, a la construcción de los propios ideales, ¿sí? Vinculados a esta categoría de ideal del yo. Esto tiene que ver con ese proyecto identificatorio como la autoconstrucción continua del yo por el yo. ¿Sí? Ahí retoma ese concepto que nosotros ya habíamos trabajado a partir del texto de Grassi, ¿no? De la investigación histórica familiar, que hacía referencia a este concepto de proyecto identificatorio, ¿no? Como un proceso de alguna manera abierta que tenía lugar a lo largo de la vida de un sujeto, como un proceso de autoconstrucción del yo por el yo mismo, y que necesariamente implicaba un proceso de historización. Por eso decíamos que de alguna manera posibilitaba esta continuidad entre lo infantil y lo nuevo, ¿no? Entre el pasado y el porvenir, podríamos decir. Una reconstrucción, como que no existía una ruptura, digamos. Eso creo que habíamos hablado en la clase Claro, pasada. pero que requiere desprenderse del niño que uno fue y de ese ideal infantil, que está, dice, constituido un poco sobre la superposición del deseo de estos padres. O sea, poder de alguna manera generar lo propio, ¿sí? O diferenciarse desde este lugar de sujeto deseante, como un alter. Deshacerse de estos padres implica algo del orden de que tenga lugar el propio deseo, de alguna manera, Sí, antes el sujeto estaba por ahí más sujetado o con un grado de mucha mayor dependencia, ¿sí? Durante la infancia respecto de esta palabra de los padres, estos deseos de los padres, estos ideales, ¿sí? O estos intentos de que este sujeto venga a reparar aquello que estos padres no lograron llevar adelante en relación a estas expectativas, a estos ideales que se tienen, o que muchas veces funcionan también como ciertos imperativos, ¿no? Ciertas cuestiones como mandatos, digamos, ¿no? Familiares a alcanzar, a seguir o acomodarse a ellos. Se ve por ahí bastante respecto de la elección vocacional, muchas veces. Estaba acordando del sketch de Gasalla con Marta. Sí. Sos yegua Marta. Sí. Pero no me acuerdo. Porque le decía, sos una yegua, por favor. Pero retomaba esto. Sí, no me acuerdo bien. Hace bastante, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, este trabajo de remodelación identificatoria implica procesos de desidentificación y de identificación, pero identificación que ya va a tener que ver con ese deshacimiento o esa desidentificación de estos modelos por ahí que están más ligados o más asociados a la historia infantil de ese sujeto y la posibilidad de nuevos referentes o nuevos modelos
identificatorios que ya no necesariamente tienen que ver con aquellos que ese sujeto tuvo durante la infancia, sino que tiene que ver con nuevos modelos de identificación. Bien. Allí lo que dice es que estos procesos de desidentificación y de identificación necesariamente se sostienen de esa historia o esa historización del yo que de alguna manera retoma este recorrido o esta constitución que ese sujeto tuvo durante la infancia. ¿Mm? Bien. ¿Qué otras cuestiones toma? Hay un concepto que toma, si no me equivoco, es de Piero Lanier, que habla del fondo de memoria. ¿Se detuvieron en eso? ¿Entendieron de qué se trata? Habla de la posibilidad de... Eli, desmuteate porque no te escucho. ¿Estabas hablando? Yo no llegué, perdón. Ah, me pareció que estabas diciendo algo de eso. ¿Lo ubicaron eso en el trabajo de historización de la adolescencia? Dice que es factible que tenga lugar en la construcción del pasado, esa construcción como una especie de fondo de memoria, que de alguna manera lo ubica como una especie de este proceso de cambio y de desidentificación, de alguna manera, uno lo puede pensar como de cierto vacío, ¿sí? De cierta amenaza para este yo. No sé si lo leyeron de esta manera, pero hay algo de este fondo de memoria del que habla la autora que tiene que ver con esta historización y este pasado, o este inconsciente que nunca se termina de perder, que nunca... hay un texto de Freud que habla de las ruinas, ¿no? De que esto infantil siempre queda como estas ciudades en ruinas, en donde estas huellas infantiles, que son huellas de la memoria inconsciente, no desaparecen nunca, ¿sí? Como que nada se destruye, nada se termina de borrar, sino que funcionan como un fondo de memoria que va a permitir que el sujeto siga reconociéndose o que haya una continuidad entre esa identidad infantil y la que tiene lugar tras el proceso adolescente, que haga que el sujeto se siga reconociéndose a sí mismo, ¿sí? Hay algo que no se pierde, hay algo que se recupera, hay algo que funciona como un fondo de memoria y que permite sostener cierta continuidad en esa constitución o en esos procesos de identificación y de desidentificación, en donde el sujeto no deja de ser ese sujeto. Digo, donde hay algo de la identidad que se conserva. Claro, eso pasa, por ejemplo, cuando somos padres, o no, que no seamos padres, que nos podemos poner a jugar con los chicos, ¿no es cierto? Pese a que somos adultos desde otro lugar, pero bueno, quedan esas cosas del pasado que no se desarman, pero ya están superadas, ya están suprimidas, pero superadas. Exactamente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algunas cuestiones que a ustedes les haya quedado en relación a esto? Trabaja tantas cuestiones que... pero se reitera bastante, ¿sí? Se reitera bastante en esta cuestión de la reedición en relación al narcisismo, a la constitución yoica, al pasaje de el yo ideal al ideal del yo, a este segundo momento del complejo de Edipo. Lo va tomando desde distintos lugares, de distintos autores, pero todo el tiempo está girando en torno a estos procesos de identificación y de desidentificación, de memoria de lo infantil, de reedición, de este encuentro, digamos, de
de las dos generaciones y de lo que implican estos cambios para alguna de ellas. ¿Qué más cuestiones plantea? Retoma también el lugar de los grupos de pares y la importancia que tienen en estos procesos identificatorios, en donde, bueno, de alguna manera el deshacimiento o la desinvestidura de estas figuras parentales generan estos procesos de duelo, de vacío, que son más fáciles de sobrellevar con el acompañamiento de los pares, que por ahí, bueno, son pares también en estar transitando situaciones semejantes, ¿no? Y acompañan un poco estos procesos. Por eso dice que son la apoyatura necesaria para la remodelación identificatoria. Y que también tienen un lugar en lo que va a tener esta función o esta posibilidad de reelaborar, digamos, toda esta serie de cambios, ¿no? Otra de las cuestiones que plantea era esto que les decía yo de la adolescencia como este espacio de ensayo, ¿sí? De ensayo para la adultez, y cómo lo social pasa a tener este lugar, ¿no? De ser un campo de ensayo y de exploración. Ahí es donde retomaba este concepto que yo les decía de Winnicott, ¿no? De zona transicional, como una zona de pasaje, que no es ni interna ni externa. Hay toda una categorización que hace este autor. Perdón, ¿a eso se refiere cuando dice que no es lineal? O yo que no es lineal quiere decir que hay momentos de fijación, de regresión en estos procesos, que no es que se pasa, que un día nos levantamos y todo aconteció, ¿sí? Y ya podemos lograr un comportamiento autónomo, un encuentro, o sea, estas Una madurez cuestiones, plena, por ejemplo, en la claro, adolescente. estas Como que va y cuestiones, viene. claro, avanzan y retroceden, digamos. ¿Sí? Esto de no terminar de encontrar, que se ve mucho cuando los adolescentes no terminan por ahí de responsabilizarse de ciertas cosas porque ni siquiera las terminan de registrar como propias. Entonces, estas nuevas responsabilidades que se imponen producto de, bueno, un cambio de generación, van a requerir de ciertas idas y vueltas en donde, por un lado, se plantea esta necesidad de desasirse de estas figuras, de esta palabra, de esta autoridad, y por otro lado, también se requiere de ese acompañamiento, o de que el otro, o de sentirse igual querido, ¿sí? O igual acompañado, o igual respetado, o igual mirado, o igual sostenido, a pesar de que no piense como vos, a pesar de que confronte con vos, a pesar de que vos dejes de tener ese lugar que tenías como adulto, digamos, de resistir, esto que charlábamos hace un rato, de poder resistir este embate adolescente tiene que ver con eso, ¿sí? Con poder acompañar, querer, sostener desde lo emocional a quien está haciendo este proceso de separación, muerte simbólica, cuestiones que van a tener que ver muchas veces con comportamientos ambivalentes, también de una fuerte agresión. Sobre todo se ve entre las adolescentes y sus madres. Yo le pongo la oreja. Yo no tengo hijas mujeres, pero le estoy poniendo la oreja a mi hermana y me cuenta de la cantidad de cosas que le dice mi sobrina que es un sol, pero que no deja de ser un adolescente. Horrible. Claro, y para colmo, en pleno proceso de separación, no, ni te cuento. Usted sabe, profesora, que las mujeres somos bravas. Y una hija mujer. Sí, hay como una rivalidad. El varón es más
Es distinta. La rivalidad es tremenda con las mujeres. Sí, sí, se torna bastante, bastante heavy. Pero bueno, ahí plantea esta cuestión de la zona transicional, como ese campo de ensayo necesario para poder posicionarse o ocupar estos roles ligados a lo adulto, ligados a este pasaje. A ver, ¿qué cuestiones más me quedaron pendientes? No sé si quedó demasiado pendiente. No, lo del segundo tiempo. Después más adelante habla de la construcción de la identidad. Pero Claro, es sí. esto que estuvimos charlando. A ver, ¿en qué lo...? Coméntenme ustedes, pregúntenme ustedes, revisen el texto a ver si quedó algo pendiente. Para mí hicimos como un recorrido bastante completo del texto. Claro, porque quizás usa otras terminologías, pero redunda siempre en lo mismo, va. Está Lo que pasa siempre es que hablándolo así, en lo cotidiano de los días, se hace refluido y muy entendible, pero yo lo agarré. Sí, pero que bueno, me mareé mucho. es la idea de la clase. No, en realidad uno tiene que pensar esto como un momento de cambio, de transición, que no solo va a tener lugar del lado del adolescente, sino también del lado de aquellos que acompañan este proceso de transición. Piensen en el psicoanálisis que siempre plantea todo en dos tiempos, los dos tiempos del trauma, los dos tiempos de la sexualidad, los dos tiempos... Bueno, estaremos en el segundo tiempo. Esos segundos tiempos nunca son, o sea, siempre se ponen a jugar con las cartas que se consiguieron durante esos procesos infantiles. ¿Sí? Siempre van a tener que ver con un cambio, pero nunca es sin ese recorrido infantil. Nunca es sin ese momento como fundacional del psiquismo en donde tuvieron lugar todos estos hitos que tienen que ver con la constitución subjetiva, ¿no? En este encuentro con el otro, la incorporación del sujeto en el campo de lo sexual, ¿sí? Todas estas cuestiones de alguna manera se van a reeditar en el proceso adolescente. Pero bueno, estos cambios puberales van a implicar, ¿sí?, nuevos elementos que de alguna manera van a venir a desordenar aquello que se constituyó durante lo infantil, y también se plantean como esta posibilidad de aquello que quedó sin inscribir, aquello que quedó de alguna manera como un punto de fijación, ¿sí? Esto que decíamos no son procesos evolutivos o lineales, sino que siempre implican marchas y contramarchas. Es importante pensar fundamentalmente ¿cómo era que decía? Había un autor que decía que los diagnósticos en la infancia se escribían en lápiz, ¿sí? Justamente tiene que ver con estos procesos de reestructuración, estas posibilidades o estas segundas oportunidades para que aquello que no fue, perdón, inscripto se inscriba. Esto que decíamos antes de que lo cartilaginoso, que el cartílago se vuelva hueso. Vamos a cambiarlo, porque si no, no lo puedo decir. ¿Sí? Entonces, bueno, pensemos también a lo adolescente, ¿sí?, como una segunda oportunidad o un segundo nacimiento en donde algo de lo que no terminó de tener lugar en esta constitución subjetiva infantil puede tenerlo durante el proceso adolescente. Después no es que no vaya a haber cambios o que no, sí, pero fundamentalmente las cuestiones de mayor movilidad psíquica y que hacen a cuestiones estructurales en lo que hace al psiquismo y a la subjetividad, tienen mayormente lugar durante la infancia y la adolescencia.
y en la adolescencia se terminan como de redefinir y poner. Por eso también muchas veces hay cuadros psicopatológicos que se desencadenan en la adolescencia, o cuestiones que no logran de alguna manera, o estos procesos cuando son obturados, ¿sí? Por diferentes cuestiones que pueden tener que ver con esta estructuración o esta constitución subjetiva de lo infantil, o esta función obturada desde estos adultos que por ahí no están a la altura de ese rol, y muchas veces aparecen estos cuadros o estas patologías. Pidió que avisemos que le cortaron internet. Bueno, Lucía, ¿cuál es Lucía? Perdón. La delegada, profe. Ah, Lucía, sí, me escribió. Bueno, está bien. Entonces muchas veces es común que durante la adolescencia, por toda esta conmoción a nivel estructural que tiene, conmoción a nivel de lo psíquico, ¿sí? Y de estos reales que irrumpen como segunda oleada de la sexualidad y demás, es común que se produzcan muchas veces desencadenamientos de enfermedades, ¿sí? Como desencadenamiento de una psicosis o cuestiones que tienen que ver con patologías del acto, adicciones, anorexias, fíjense que tienen que ver con la imposibilidad por ahí muchas veces de tramitar desde lo simbólico cuestiones que se tornan traumáticas y que se sintomatizan, ¿sí? O que estas conmociones que tienen que ver con la movilización de la estructura subjetiva de un sujeto puede conllevar el desencadenamiento de una patología. ¿Mm? O sea que eso sería como que no pueden romper, el adolescente no puede romper con lo ideal de los padres, ¿o entendí mal? No, ¿por qué lo pensás no, no necesariamente. No. Digo, este desorden, esta conmoción implica la posibilidad, implica poner en juego aquellos recursos simbólicos que se fueron construyendo durante la historia de ese sujeto. Si esto tuvo lugar de una manera fallida, puede que el sujeto no tenga las herramientas para poder tramitar estos efectos de lo traumático que tienen estos cambios, que tienen este crecimiento, que tiene que ver con esta conmoción psíquica que implica la adolescencia. Entonces, por ahí la manera de responder a esto puede ser desde alguna patología del orden del acto, ¿sí? Donde no pasa por la palabra, sino que pasa por un consumo, donde pasa por una compulsión, donde pasa por algo del orden de Automotivación. sí, lesiones. Yo le iba a preguntar si en lo cotidiano podía ir el ejemplo, para llevarlo a lo cotidiano, el Sí. bullying puede ser sufrido en la niñez, en la escuela. ¿O Sí, es responsabilidad de los padres esto lo que está contando? ¿Es solo o es digamos, responsabilidad del sujeto que no pudo simbolizar o es de responsabilidad de los padres, profe? ni del sujeto ni de los padres. Uno podría decir, forma parte de la constitución subjetiva de un sujeto, que no es sin estos otros. Pero no, porque ahí sí no suena como, bueno, buscamos un culpable y no se trata de eso, ¿no? Sino que, bueno, ese sujeto se constituye siempre en relación a un otro, que a su vez, bueno, digo, esta cuestión de pensar en términos de las tres generaciones, ¿sí? Claro, yo pensaba por el ejemplo como Claudia dice un ejemplo, yo me acordaba del Mm, ejemplo que usted dio de esa niña, de lo que no se hablaba, de lo que no era mm. hablado, entonces por eso me trajo ese ejemplo, ¿no? Claro, De pero esa eso tiene que ver con la historia familiar, no sé si con la responsabilidad de los padres. Tiene que ver con que ese sujeto se constituyó desde esos silencios familiares, uno podría decir, y de qué manera esa constitución subjetiva incorpora, ¿sí?
algo de lo no dicho con el efecto traumático que implica y con la exigencia de trabajo de elaboración psíquica para ese sujeto. Yo puse ese ejemplo porque, bueno, he tenido casos conocidos de chicos, por ejemplo, que han sufrido maltrato en la escuela y no lo expresan en la casa, ¿no? Y quizás padres que se enteran ya cuando los chicos son adolescentes de 16 años, cosas que, bueno, han vivido muy fuerte en la escuela. A eso digo, al no contarlo, al Porque son ocultarlo. también, claro, pero eso tiene que ver también con cómo se va, digamos, qué constitución tiene ese sujeto, qué posibilidad, con qué recursos cuenta, ¿sí? Son cuestiones de mucha crueldad, de operaciones que son desubjetivantes para el sujeto, ¿sí? Pensemos también por ahí en, en, en la violencia de género, por ahí, en donde muchas veces las víctimas de esa violencia son acusadas de, bueno, cómo se quedan ahí, o algunos se escuchan algunas aberraciones, por suerte ahora cada vez menos, de esta cosa. Bueno, si se queda ahí porque le debe gustar o porque hay algo del orden de la plaza. Y en realidad, muchas veces estos fenómenos de violencia o de hostigamiento lo que hacen es dejar sin recursos a ese sujeto. Entonces, ese sujeto no actúa porque no tiene con qué, ¿sí? Porque está aislado de todos sus vínculos afectivos, porque esa violencia desbasta subjetivamente, ¿sí? Ese sujeto se identifica en este lugar de puro desecho y no tiene con qué responder. Sí, o como se escucha muchas veces que después de tanto tiempo lo denuncia, o Claro. lo que está diciendo usted. Bueno, esto también uno lo puede pensar desde el ejemplo que dio Claudia de los fenómenos de bullying o de hostigamiento. Sobre todo, y mucho más complejo también en un sujeto que está forjando, digamos, está autoafirmando en estos procesos de identidad y de su personalidad, y se está terminando como de armar todo esto. Entonces, es mucho más complejo. Una operación tan desubjetivante como puede ser el hostigamiento de un par, además, ¿no? Que sabemos la importancia que tienen en este momento, el reconocimiento, la pertenencia. Piensen en todos esos procesos desde estos fenómenos, ¿no? Y qué consecuencias pueden tener. Bien. No sé, ¿me quieren preguntar alguna cuestión? ¿Quieren comentar algo del texto de Bleichmar? Si no, lo retomamos la vez que viene. ¿Qué les parece? ¿Lo han leído? Aparte de Lucas, que Lucas lo leyó, creo, por lo que dijo. Sí, le pegó una leída justo hoy. También más. él me parece hasta más fácil porque separa la etapa de la sexualidad, por un lado, la etapa de las identificaciones. Me parece que lo separa mejor para mí. Bueno, Es más concreto. por ahí lo podemos retomar y hacer como un contrapunto la vez que viene. Retomarlo. Lo piensa más en relación a, bueno, qué es lo que pasa con estos procesos en una sociedad que se presenta con categorías propias a la posmodernidad, ¿no? En la modernidad uno podía pensar, ¿sí? Ciertos referentes, cierta simetría por ahí mucho más marcada, ciertos lugares mucho más definidos, ciertas funciones mucho más delimitadas. Y bueno, ¿y qué pasa cuando algo de esto se agota como categoría social, ¿sí? O como lugar desde el cual se forjan ciertas subjetividades que ya no están, digamos, ¿sí? Y qué cambios provoca esto en esas nuevas subjetividades que se forjan desde un lugar diferente, ¿sí? Desde otros sentidos, desde otros recursos, desde otros valores, desde otras representaciones
que hacen estos nuevos imaginarios sociales. Creo que por ahí el eje del texto gira más en torno a esto. Sí, en un momento me menciona cómo en la modernidad ya no la familia, sino los medios. Habla de reality show, ¿no? Que impacta de una manera en la identidad del adolescente. Porque Claro. son como nuevos modelos a seguir. Exactamente, sí, exactamente. Como esos dispositivos de socialización que por ahí antes recaían fuertemente en las familias y en las escuelas, ahora compiten un poco con estos fuertes mensajes o estos fuertes lugares que están vinculados a los medios masivos de comunicación. Al mercado. ¿no? Al mercado. Claro. Y cómo el mercado empieza a dirigir estos productos a este grupo etario, ¿sí? Que por ahí antes no era el centro de estas ofertas. Bueno, yo diría Yo esto justo ahora que había mencionado a Graciela lo relaciono con el tema de los estereotipos, cómo construyen del mercado, generalmente en el cuerpo del adolescente o en la mujer, que uno como que tendría que seguir como esos modelos. Sí, modelos que cambian, pero que sí. Sí, totalmente. Y en donde la cuestión del ser está como muy asociada al tener, y definida mercancía, claro. desde estos productos, sí, totalmente. Es una forma de hegemonizar. Hemos sumado una imagen. Y eso sumado, digamos, a que no está una imagen completa, te podés imaginar que hace estragos. Sí. Chicos hace estragos. Porque claro, están con ese ideal del cuerpo, ese ideal de los músculos, de los varones, de las chicas en ser flacas, o en tener mejores senos, ¿me entendés? Es que todo se cosifica, ese es el problema. Claro. Sí, totalmente. Es como que se educan para el mercado, lo que hablamos siempre, una forma de hegemonizar. Claro, se vuelven objetos de mercancías, digamos, pero todo, la cultura, el cuerpo, absolutamente todo se mercantiliza. Entonces, bueno, un poco lo que nosotros veíamos antes en el primer texto que trabajamos como las estrategias de subjetivación tendrían que ver con generar ciertos espacios en donde algo de esta hegemonía que va cambiando, que ahora tiene que ver con estas leyes del mercado, se puedan empezar a cuestionar, ¿sí? Se puedan empezar, como el en vez, los procesos de subjetivación tienen que ver con la contracara, o como el en vez de esto que se impone hegemónicamente, ¿sí? Poder encontrar otro modo de pensar y de vivir diferente de este que se impone desde una lógica mercantilista, tendría que ver con un proceso de subjetivación, que es un poco la propuesta que hacen estos autores, ¿no? Cuando dicen, bueno, habilitemos espacios en donde haya algo de la singularidad, porque aparte estos procesos homogeneizan al sujeto. Entonces, habilitar espacios de encuentro con el deseo o donde se pueda, o donde pueda tener lugar un modo diferente de vivir o hacer, incluso dentro de la escuela también se plantea, ¿no? Como esta posibilidad de, frente a este agotamiento, frente a esta cuestión agotada de la escuela como esta institución que disciplina, que esta autoridad que per se es reconocida por este sujeto que aprende, digo, todo esto implica hacer algo con esta fragmentación, hacer algo con los efectos que tiene estos cambios sociales en estos sujetos y dentro de las instituciones que los socializan y que los forjan, que no es que los dejan de forjar, pero digo, forjan subjetividades otras porque son otras las condiciones en las que estas instituciones operan. Bien. Bueno, gente, nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Espero que no me convoquen a nada más. Uy, estoy grabando.
No tengo que grabar esto, ¿no? Esta parte no la tenía que grabar. Esa parte Bueno, se edita. Mirá que todo aparece. Yo no edito nada. Bueno, pero habla bien de mí, que quiera, que quiera trabajar con ustedes, más que estar. No me deja detener. Ahí está.